Muy bien, seguimos aquí en Nativa Nos Conecta, esto es Pulso Informativo y lo anunciado, vamos a conversar junto con Rudecindo Vega, nada menos que con nuestro primer invitado esta mañana, el decano del Colegio de Abogados de Lima, el doctor César Bazán Naveda. Doctor Bazán Naveda, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días, gracias Rodolfo por la invitación. Muy gentil. ¿Cómo aprecia el panorama político y si asume, como ayer decía el Premier, que ya hay una sustancial baja en las protestas o considera que algo tiene que ocurrir? No sé, pues, renuncia, el adelanto de elecciones, quizá no el 2024, sino el 2023. ¿Asume también que de verdad estarán bajando las protestas o estas aumentarán? ¿Qué piensa usted, doctor? Bueno, lo que pienso es que son tiempos revueltos. Hay muchos movimientos, muchos reclamos sobre cosas que no se van a poder lograr. Por ejemplo, pretender que las elecciones se hagan este año, en el 2023, no tiene efectos prácticos, en realidad, si es que se quiere hacer una elección adecuada. ¿Por qué, doctor? En primer lugar, tendría que suceder que la Presidenta de la República renuncie, ¿correcto? Pero la renuncia es un acto de voluntad. No se le puede imponer absolutamente a nadie, y querer imponerlo por la fuerza es más bien levantarse en contra del orden constituido, y eso es un delito. Una voluntad relativa, ¿no? Porque, por ejemplo, en el caso de Merino, la presión de la opinión pública hizo que renunciara a los 6 días. Sí, y al final terminamos enredados con otro gobierno que pretendía quedarse 5 años, o por lo menos hizo su planteamiento por 5 años, pensando nada más que solamente tenía 6 meses. Entonces, mire usted, estamos cambio de presidente, Kuczynski, después Vizcarra, después Merino, después vino Sagasti, Pedro Castillo y ahora Dina Boluarte. O sea que en el plazo de 6 años tenemos 6 presidentes. Eso no es una forma de ordenar al país. Si hay una cosa que debemos evitar como peruanos es la anarquía. La anarquía es el desgobierno. La anarquía nos lleva a un futuro realmente incierto. Hace 200 años atrás, volvemos al año 1822, 1823, pasaba lo mismo con Perú. Se había declarado la independencia por parte de José de San Martín. Él se nombró protector y empezó a funcionar el protectorado. Pero los realistas se refugiaron en la sierra y en la Sierra Sur, y desde ahí empezaron a atacar al ejército patriota. Y se formó un desgobierno total en el país. Tal es así que en Lima corría un estribillo que decía: en el Perú, en Lima hay 4 partidos, el más grande es el del rey. Y decía: viva la corona y muera la patria ladrona. Increíble. Entonces, mire usted, desde el año 1823 y volvemos ahora al año 2023, seguimos en incertidumbre, seguimos en caos, seguimos en desgobierno, y si no aprendemos nosotros la historia del pasado, seguiremos tropezando 2, 3, 4, 5 veces con la misma piedra y nunca miraremos el futuro como corresponde. Muy bien. Le doy la posta al exministro Rudecindo Vega, que es de los que piensa que sí pueden haber elecciones en 2023. No, más aún, yo no solamente pienso, soy un convencido de que se pueden hacer. Y podría decir que he visto con beneplácito que incluso muchas de las personas que se resistían a esta idea en los últimos días estén no solamente admitiendo que es posible, sino que asumiendo un cronograma que prácticamente lo conversamos acá. Fíjate, solamente hay que partir de lo siguiente, ¿no? O sea, no es, el propio presidente del Jurado Nacional de Elecciones ya admitió que se puede hacer el 2023. Ante el Congreso dijo 2024. Ante el Congreso dijo 2024, pero luego ya oficialmente él ha dicho que si el Congreso decide, se puede hacer el 2023. Y mira, solamente para recordar, nosotros en el Perú hemos tenido elecciones generales para presidente y para Congreso organizados con 90 días. Con 90 días. Dirán otra legislación electoral, otro. Luego se ampliaron a 120, a 150, a 180 días. Con 180 días, claro, cuando ya luego se han innovado las primarias, padrón más revisado, se ha subido a 270 días. Pero cuando hay cambio por renuncia, como hemos tenido el gobierno de transición de Sagasti, se hizo en menos de 8 meses, en menos de 270 días. Entonces, se puede hacer.
Lo que pasa es que necesitamos, eso sí, una decisión del Congreso de la República. Si el Congreso de la República toma la decisión de que es el 2023, estas se pueden organizar y se pueden organizar bien. Yo creo que... O sea, no necesariamente con renuncia de la presidenta. No necesariamente, más aún. Yo creo que han perdido muchas oportunidades. Yo creo que cuando el Premier fue a pedir su investidura pudo haber propuesto el 2023 y además que no era descabellado, porque ya la presidenta y el ministro de Justicia, que es un especialista electoral, los dos habían dicho antes que sí puede ser el 2023. No entiendo por qué se quedaron callados cuando el Congreso regresó a la idea del 2024. El Congreso decía elecciones abril del 2023. Tenía un predictamen aprobado en la Comisión de Constitución. La presidenta y el ministro de Justicia habían dicho diciembre del 2023 y luego en el Congreso aprueba abril del 2024. Pero ¿cuál sería su pregunta al doctor Bazangalde? No, entonces lo que pasa es que tú me dices yo cuento el tema que discrepo abiertamente, directamente, claramente, que no es cierto eso de que no se puedan organizar técnicamente y bien o elecciones en 2023. La pregunta. Y entonces, ¿cuál es la opinión al respecto? Es que la elección no es solamente de presidente y vicepresidentes. La elección es también de todos los congresistas y se tiene que convocar con 150 días como máximo y 120 días como mínimo. Pero antes de eso tiene que aprobarse la reforma constitucional en segunda legislatura. Y esa segunda legislatura va a suceder en el mes de febrero, marzo o abril, normalmente debería ser en el mes de abril, y por lo tanto ya no estamos hablando de la posibilidad de hacerlo este año. Además, tendríamos para eso que hacer una nueva modificación de la Constitución, porque la Constitución señala que el presidente de la República juramenta el 28 de julio del año de la elección. Y si la elección no es en abril de este año, ya es imposible que pueda juramentar. Tendría que volverse a modificar la Constitución y eso significa un plazo mucho más largo. En derecho tenemos un dicho: lo apurado sale mal. ¿Queremos que salga mal? Lo normal es que se hagan las cosas con la pausa suficiente. Hay que cerrar el padrón electoral, hay que permitir que los partidos políticos hagan sus elecciones internas, hay que permitir que hayan las tachas, hay que permitir que haya campaña suficiente para las elecciones. Y entonces 5 meses o 6 meses no va a cambiar la historia. Pero sí puede cambiar la historia el hecho de que hagamos elecciones sin haber hecho las modificaciones constitucionales mínimas. Y hablando de modificaciones constitucionales mínimas, solamente estamos hablando de modificar la fecha del vencimiento de este periodo. Así es. Nada más que eso. El resto pueden modificarlo en el camino. Pero por lo menos la modificación de la fecha tiene que hacerse. Pero hacerse, no imponerse. Porque aquellos que están marchando pueden decir, queremos las elecciones mañana. Y el hecho de que quieran que las elecciones sean mañana no hace posible y menos constitucional que lo puedan hacer, porque la minoría no puede mandar a la mayoría. En este momento, los que están marchando son un grupo que no solamente está marchando, sino que está generando... ¿Que es una minoría la que está descontenta con el gobierno? No, la gente que está descontenta con el gobierno es mucho, pero la gente que quiere que se hagan las elecciones a como dé lugar, esa no es la cantidad. Nosotros somos más de 30 millones de peruanos y esos más de 30 millones de peruanos queremos que las cosas se hagan pacíficamente, no como estas marchas de violentistas que están queriendo generar un ambiente de inestabilidad para el país. Si no hemos aprendido de esos ambientes de inestabilidad en el país en los últimos 30 años en los cuales el terrorismo marcaba nuestra pauta, que eran 10.000 personas, digamos, levantadas en guerra, pero que nos ponían una bomba en el lugar menos esperado, entonces, si no hemos aprendido de que las minorías no pueden mandar a las mayorías, entonces no hemos aprendido nada y seguiremos siendo un país caótico. A propósito de terrorismo que usted acaba de citar, se está terruqueando a todo el mundo. ¿Usted piensa que hay un exceso o si de verdad hay elementos de juicio para considerarlo? A ver, ¿cómo podemos considerar que se quemen edificios? ¿Es una protesta pacífica? ¿Es una reacción natural? ¿Cómo podemos pensar que están actuando los que quieren tomar aeropuertos?
y quieren tomar la torre de control. ¿Cómo podemos pensar que están actuando los que impiden que pase una ambulancia y un niño se muera? ¿Cómo podemos pensar de aquellos que marchan y obligan a que todo el mundo cierre sus tiendas y que no haya comercio? Eso no podemos decir que es una marcha pacífica. Claro, son vándalos. Son vándalos. ¿Pero terroristas? Yo no sé si sean terroristas o no, pero los que quemaron los edificios, esos sí son terroristas. Y miren, han quemado Fiscalía de la Nación, han quemado edificios del Poder Judicial. ¿Pero cuáles fiscalías? No han quemado la Fiscalía de Familia, han quemado la Fiscalía donde tenían los expedientes contra los delincuentes comunes y los narcotraficantes. ¿Qué nos hace pensar eso? Que los narcotraficantes están detrás. Que hay alguien que está tratando de generar inestabilidad, inseguridad, y alguien está financiando. Los camiones que llegan a Lima, que cada uno paga su gasolina, cada uno paga los alimentos en el camino. No me parece razonable pensar que es así. Entonces tiene que haber una financiación. ¿De dónde sale? ¿Y para qué es? Los veo Rudecindo como que está pensando. ¿Qué dice? No, es que discrepo totalmente de lo que dice el decano. Porque, por ejemplo, yo puedo decir abiertamente, no toda la gente que protesta es vándalo, no toda la gente que protesta es terruco, no toda la gente que protesta es comunista. O sea, dentro de toda esa gente hay muchos ciudadanos hasta sin tendencia política. Mira, bastaría con ver lo que acaban de publicar dos encuestadoras, lo más diferentes, Ipsos y IEP. Y tanto Ipsos como IEP nos dan una desaprobación de la presidenta, del Congreso, del Premier, mayoritaria, y nos dan también lecturas de las protestas en donde la gente está descontenta. Fíjate, la mayoría en las dos encuestas, la mayoría dice elecciones el 2023. Y yo estoy de acuerdo en que no todo lo que pida la gente hay que decirle que sí, porque están equivocados. Yo acá varias veces lo he dicho, están equivocados en pedir la libertad de Castillo, están equivocados en pedir que Castillo regrese, están equivocados en pedir nueva constitución, ¿verdad? O sea, están equivocados en pedir disolución del Congreso, porque son cosas que no se pueden dar. En lo que no están equivocados es en la única sola razón: elecciones el 2023. Se puede hacer, se puede hacer. El doctor dice, los abogados tenemos el dicho de que lo que nace apurado nace mal. Y yo digo, los abogados inventamos dichos para todo. Porque yo podría decirle, sí, pues también tenemos un adagio, un principio que dice que justicia que tarda no es justicia, ¿verdad? Y así es simple, o sea, hay para cada cosa, hay lecturas absolutamente diferentes. Y yo siento que este tema de las elecciones del 2023 se pueden realizar técnicamente, adecuadamente, normalmente. Y no es cierto que hay que cambiar la Constitución cada vez que esto lo pide, una sola vez. Y todavía hay plazo. No está haciendo preguntas usted, ¿no? No, pero es que la argumentación del doctor es tan amplia que si me quedo callado yo es ceder a una posición en la que discrepo abiertamente, y eso no lo puedo hacer. Correcto. Ya, ¿no? Está clarísima su posición. Ya, pero, bueno. Sí, pero si ese fuera el razonamiento, volviendo al año 1823, hubiéramos seguido siendo virreinato, ¿no? El dicho era lo que dije, hay 4 partidos en Lima, el más grande es el del rey. Si hubiéramos hecho caso, seguiríamos siendo virreinato, no hubiéramos pensado ni siquiera en la libertad. Y no es que los otros partidos no pensaran en la libertad. Lo que pasa es que el más grande, el más organizado en ese momento era el partido del rey. Así es. Entonces, hay que nosotros pensar, la única forma de evitar... Partido, no existían partidos. Pero es que sí existían partidos en ese momento, porque se dividieron en 2 grupos. Los grupos que pensaban que debía ser una monarquía republicana y los grupos que pensaban que debía ser un gobierno representativo, democrático y representativo. Y otros que pensaban que debía ser un partido, una república federal, y otros que pensaban que debía ser siendo una colonia. Entonces sí habían grupos políticos bajo el sentido correcto de la palabra partido. Pero nosotros no podemos pensar que esas cosas podrían realizarse. La única manera de que se pueda frenar la anarquía es mediante el derecho, mediante la aplicación de la ley. Y les guste o no a aquellos que se levantan, la ley señala que el gobierno es de 5 años.
Entonces lo que están haciendo es levantarse en contra del orden instituido. Bien, la presidenta ha renunciado, está bien, ha anunciado que va a renunciar, está bien. ¿Cuál es el apuro de hacerlo 2 o 3 meses antes? Muy bien, vamos a la pausa y regresamos. Iba a decir al ring, no se trata de pelea, sino de debate bien entendido como lo están haciendo ustedes. Regresamos en unos momentos. Nueva app de Derrama Magisterial. Maestro y maestra, realiza tus consultas y operaciones en la palma de tu mano. Con el nuevo app Derrama Magisterial podrás realizar tus operaciones en todo momento y desde cualquier lugar. Solicita un crédito, consulta el estado de tu cuenta individual, accede al estado de tus créditos, actualiza tus datos, accede al servicio de asesoría legal gratuita. Ubica nuestras oficinas a nivel nacional. Descárgalo hoy mismo en tu Play Store. Derrama Magisterial, seguridad social para el maestro. ¿Buscas lo mejor para tu hogar? En Plaza Hogar podrás elegir, diseñar y plasmar todas tus ideas. Todo lo que soñaste está en Plaza Hogar. Diseños exclusivos y precios sin competencia. Cómprale al Perú. Ven a Plaza Hogar. La emoción de encontrar lo mejor para tu hogar. Avenida Angamos, 1551 Surquillo. Muy bien, seguimos aquí en Nativa Nos Conecta, esto es Pulso Informativo, estamos con Rudecindo Vega, el decano del Colegio de Abogados de Lima, el doctor César Bazán Naveda, hablando sobre el tema de la coyuntura política y queda todavía, digamos, que analizar cuál podría ser la salida, ¿no? O esto de verdad va a ir bajando con la imposición, digamos, del orden, o las protestas van a continuar de tal modo que se tengan que tomar otras decisiones a nivel del gobierno y del Congreso. Lo otro que también está en el tintero y que ojalá lo tratemos es si hay o no un excesivo uso de la fuerza letal en la Policía Nacional del Perú y también en la Fuerza Armada. Y si hay responsabilidad legal, como que aparentemente lo ha entendido así el Ministerio Público porque ha empezado a investigarlo, ahí también se entiende responsabilidad política. A ver, ¿qué dice, doctor Bazán Naveda? Bueno, está muy bien que la Fiscalía de la Nación investigue si es que hay responsabilidad política y si es que hay responsabilidad funcional en los casos en los cuales han sucedido... Lo de la Fiscalía es por responsabilidad... política. Las dos cosas. Legal. Claro, perdón, me he expresado mal. Responsabilidad legal por las disposiciones políticas que se hayan tomado. ¿Sí? Ya la Fiscalía hará su investigación y dará seguramente el resultado de la investigación. Hay que tener tranquilidad en este caso porque la Fiscalía nos ha demostrado que sí hace las investigaciones con bastante seriedad. Eso por un lado. Del otro lado, no se puede pasar por alto que todos aquellos que están protestando, si bien es cierto, tienen el derecho para protestar en los lugares en los cuales no se ha impuesto el estado de emergencia, entonces pueden hacerlo, pero pacíficamente. En el momento en que eso se cambia y se vuelve violento los actos, en ese momento se están convirtiendo ya en un tumulto. Y eso está tipificado en el Código Penal. Entonces la gente que hace su protesta está actuando correctamente, expresándose con libertad. Pero cuando desborda y pasa a tomar acciones de hecho, inclusive desoyendo o desacatando las instrucciones de la policía, entonces está cometiendo ya
un delito que es distinto. Lo que no justifique el asesinato. Lo que no justifica el asesinato nunca, por ninguna circunstancia. Pero si un policía actúa para prevenir la comisión de un delito y para eso tiene que usar su arma, no está asesinando. Está actuando dentro de la autoridad que le establece la ley. Voy a señalarle un caso que sucedió en Chile hace 1 año o 2 años. Una persona se detiene y el policía le da el alto. Le pide su documentación, el otro no quiere identificarse y empieza a arrancar con el carro y a empujar al policía. El policía retrocede, ¿sí? Le dice deténgase, saca su arma y le dispara 3 balazos y lo mató. Ese policía fue preso. A la noche el presidente de la República estaba diciendo que el policía había actuado conforme a las instrucciones que le corresponde de acuerdo con su reglamento, porque también el vehículo es un arma y no iba a esperar que lo atropellen para recién ahí empezar a disparar. Entonces, esto debe ser comparado con lo que se hace en cualquier parte del mundo. Si una persona está con un cuchillo y pretende atacar a un policía y el policía está con su pistola o con un fusil, lo mata. Con el fusil y no podemos decir que ha asesinado. ¿Suscribe o no suscribe eso? Hay 2 cosas ahí bien marcadas, ¿no? La primera es que no hay que señalar que toda la institución de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas como tal están actuando ilegalmente y han cometido asesinatos, porque eso también sería injusto. Así como yo insisto que la protesta es muy variada y que no todos son vándalos ni todos son terrucos, igual ocurre en la policía. O sea, hay algunos que están actuando fuera del marco legal. Nicolás Lucar, que todos conocemos, el colega de Exitosa, dice que él está plenamente seguro que los asesinatos han sido por una orden. Y eso tiene que investigarse y saberse quién dio la orden. Lo que sí creo es que hay protocolos que tiene la policía y que tienen las Fuerzas Armadas. Y seguramente las autoridades irán determinando en la investigación, en el proceso judicial. Porque lo que sí hay que ser claros es, no hay que justificar. Pues, o sea, es evidente, hay 50 muertos y esos 50 muertos, ¿de dónde salieron? O sea, no hay manera de negarlo ni de cegarse, ¿verdad? Son ilegalidades, son ilegalidades. Hay responsables, hay responsables. ¿Quiénes son los que ejecutaron y quiénes son los que mandaron? Eso sí tiene que ser claro. Como en el otro lado de los vándalos también hay que comenzar a identificarlos. Y los que han cometido delito, pues tienen que pagar su delito. O sea, en eso sí tenemos que ser abiertamente directos. Y fíjate, hay un tema que nuestro decano del Colegio de Abogados lo señala. Bueno, hace 200 años decíamos esto de la independencia, cómo se formó la República, ¿verdad?, luchando contra la monarquía. Hoy en 5 años, como él mismo lo acaba de señalar, 6 presidentes, 6. Luego hemos tenido 3 congresos electos, 3. Hemos tenido un congreso disuelto, 6 pedidos de vacancia presidencial. Hemos tenido una disolución congresal. ¿Sabes cuántos gabinetes hemos tenido? 16 gabinetes. 16 gabinetes. Eso es... Hay que ser erudito, sabio, para no darse cuenta que esto es una inestabilidad. O sea, yo la crisis no se la reprocho a la presidenta ni al premier. No se la reprocho. ¿Por qué? Porque esta es una crisis más larga y más profunda que viene de atrás y posiblemente va a ser larga y profunda para resolverlo. No se va a resolver este año, no se va a resolver 24. Quizás tengamos unos 10, 15, 20 años para salir de esta crisis. Lo que yo sí no estoy de acuerdo y se lo reprocho a la presidenta es ¿qué vamos a hacer con este gobierno? Este gobierno en lo único que está enfocado es en combatir la protesta. ¿Tenemos gobierno en el país? No tenemos gobierno en el país. Entonces, yo lo que insisto es, necesitamos gobierno que nos oriente. Ese es el tema en el cual, o sea, hay un desgobierno. Castillo estuvo peor en términos de gestión, porque ahí eran ladronzuelos e ineficientes los que estaban ahí. Pero ahora es un gobierno enfrascado en combatir la protesta, sea como sea, en acabarla, y una oposición en sacar al gobierno como sea. El diálogo, sí. Yo ahí planteo una cosa, y con eso cierro. Yo, por ejemplo, he sugerido que para promover el diálogo y salir de esta crisis, el gobierno podría invitar a la ONU a que venga y ponga una misión de diálogo permanente que nos ayude a los peruanos a encontrar salida. No digo la OEA porque como ya una suerte de árbitro.
Sí, que monitoree, y en eso la ONU tiene mucha experiencia. Doctor Bazán Naveda. Sí, coincido plenamente en que el gobierno de Castillo fue peor. Coincido plenamente también que debía enfocarse este gobierno en la construcción de lo que son los modelos de desarrollo del país. Coincido plenamente también que se está dedicando demasiado tiempo y demasiado esfuerzo a enfrentar esta crisis, que en realidad se solucionaría si es que asumen los roles que les corresponden. ¿Sí? Y también creo con lo que acaba de expresar que la Fiscalía va a hacer su trabajo, tanto de un lado, que son los vándalos que han generado destrozos que tienen que ser identificados, juzgados y sentenciados, como por aquellos que puedan sí haber asesinado, porque yo no puedo decir que todos los policías han actuado bien, como tampoco puedo decir que todos los policías han actuado mal. Lo que sí hay criterios que no se pueden aceptar. La presidenta de la República tan pronto ingresó, dijo, los policías van a salir a controlar el disturbios sin armas. ¿Y sin armas qué significa? ¿Que se van a agarrar a golpes y a cabezazos con ellos? Obviamente la turba es un número mucho mayor que el de los policías, entonces tendrán que encontrar algún elemento de defensa. Si el apoyo y las definiciones políticas, las directivas políticas no se dan claramente, se generan claroscuros en los cuales aquellos malintencionados de uno u otro lado, porque puede haberlos de ambos lados, pueden generar este tipo de conflictos y de muertes que lamentamos todos nosotros. Entonces, un poco más de claridad por parte del gobierno respecto de las instrucciones que da y respecto de asumir su rol de gobierno de la República. Muy bien, vamos a una brevísima pausa y entramos al último bloque del programa. Nueva app de Derrama Magisterial. Maestro y maestra, realiza tus consultas y operaciones en la palma de tu mano. Con el nuevo app Derrama Magisterial podrás realizar tus operaciones en todo momento y desde cualquier lugar. Solicita un crédito, consulta el estado de tu cuenta individual, accede al estado de tus créditos, actualiza tus datos, accede al servicio de asesoría legal gratuita. Ubica nuestras oficinas a nivel nacional. Descárgalo hoy mismo en tu Play Store. Derrama Magisterial, seguridad social para el maestro. ¿Buscas lo mejor para tu hogar? En Plaza Hogar podrás elegir, diseñar y plasmar todas tus ideas. Todo lo que soñaste está en Plaza Hogar. Diseños exclusivos y precios sin competencia. Cómprale al Perú. Ven a Plaza Hogar. La emoción de encontrar lo mejor para tu hogar. Avenida Angamos, 1551 Surquillo. Nativa nos conecta. Muy bien, seguimos aquí en Nativa Nos Conecta, esto es Pulso Informativo, estamos ya en la última parte, en el último bloque del programa del día de hoy. Hace algunos días atrás, aquí en esta misma mesa, conversábamos con un constitucionalista de la Pontificia Universidad Católica y él decía que para hablar de asambleas constituyentes o nueva constitución en el mundo,
es porque es el momento, o sea, llega el momento constitucional, llega el momento constituyente en un país y entonces empiezan los debates. Y eso no es lo que está pasando en el Perú, según la apreciación de este constitucionalista, sino que lo que quieren es imponer, digamos, las pretensiones de estos grupos. ¿Qué piensa el decano del Colegio de Abogados de Lima? ¿Ha llegado el momento acaso de un cambio de constitución o por lo menos de una asamblea constituyente o quién sabe, de una consulta para un cambio de constitución? Bueno, se puede discutir sobre los cambios de la constitución en los foros académicos, porque para poder cambiar la constitución primero tenemos que saber qué cosas queremos cambiar. No es que a cambio de la constitución y como cambio de constitución es frotar la lámpara mágica y todo va a cambiar y todo va a ser bueno. No, la constitución es solamente el marco legal en el cual nos vamos a desenvolver. Entonces discutamos académicamente, veamos qué cosas hay que cambiar y después que vemos qué cosas son las que hay que cambiar, entonces recién veremos los cambios constitucionales. Si no, vamos a estar igual que Chile. Cambiaron por hacer una nueva constitución y después desecharon la constitución nueva. Y se han pasado ya 3 años discutiendo qué cosa va a hacer